El análisis discriminante es un muy buen ejemplo de modelación supervisada y de cómo es otro punto de vista al que vimos ya de aprendizaje. ¿Se acuerdan todo lo que vimos de aprendizaje, etcétera? Este es más de un punto de vista estadístico. Entonces es interesante revisarlo y poder aplicarlo, ¿no? Alguna de nuestras, de cualquier cosa, pues, que estemos trabajando. Entonces, vamos a revisar el análisis discriminante. Entonces, le vamos a llamar AB en lo sucesivo. ¿Qué es? Es una técnica estadística que permite asignar o clasificar nuevos individuos dentro de grupos previamente definidos. O sea, se usa para clasificación, básicamente. Y lo que hace el análisis discriminante es que intenta realizar la misma tarea que la regresión lineal múltiple, nada más que la diferencia es que la salida, ¿cuál es el problema? Que la salida, la regresión está limitada a casos donde la variable dependiente, o sea, la y, es tal que la combinación es igual a la combinación de sus predictoras en una ecuación lineal, ¿no? Eso ya lo vimos. El objetivo del análisis discriminante, por el contrario, es producir una regla o esquema de clasificación tal que nos permita predecir la población a la que es más probable pertenecer a una nueva observación. Es un clasificador como tal. Y se presenta de dos enfoques. Uno es obteniendo funciones discriminantes, que es construir ecuaciones similares a las de la regresión lineal múltiple, y otro es el canónico, que lo que hace es emplear técnicas de componente principal. Vamos a ver este de acá arriba, y el problema del análisis discriminante fue resuelto por Fisher, o sea, el Fisher de Iris, ¿no? Que hizo el dataset Iris, que es el que usamos, el de las florecitas, que usamos para todo, ese es el de Fisher. Y justamente Fisher propuso el análisis discriminante en 1940, ¿no? De hecho, ahí les puse el paper, ¿no? Donde está. The Precision of Discriminant Functions. Y lo puso en una revista que era Annals of Human Genetics, ¿no? En 1940. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Y vámonos a discriminante. Entonces, vamos a ver el razonamiento de Fisher, el razonamiento matemático de Fisher, para llegar a esto y después lo vamos a extender ya a múltiples, ¿no? Entonces, sean K variables explicativas para clasificar individuos en dos y solo dos categorías, una clasificación binaria. Proponemos una función discriminatoria simple, y esa función discriminatoria pues no es más que una combinación lineal de las variables predictoras. Esta función se le conoce como función discriminante de Fisher. Está de aquí. Entonces, ¿cuál es la intención del análisis discriminante? Pues es obtener los coeficientes de ponderación, los UIs, a través de n observaciones, o sea, la tabla con la que vayamos a entrenar. Entonces, de esta forma, podemos expresar una función discriminante para cada una de ellas como sigue. Para la observación J, esta es su función discriminante, para J igual a 1 hasta n. Eso queda claro, ¿no? Creo una función discriminante para cada una de las observaciones de mi tabla. Ahora, lo que vamos a hacer es estandarizar las variables con respecto a la desviación estándar y la vamos a poder expresar de forma matricial, ¿no? Entonces, primer supuesto, variables estandarizadas, y matricialmente esto lo podríamos poner así: D1 a Dn es igual a la matriz por 1 a UK, y matricialmente lo podríamos escribir así. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí algún problema? No, profe. Muy bien, entonces, ahora lo que necesitamos es explicar la varianza. Esto lo único que me dice es cómo están relacionadas las observaciones con las categorías. Ahora lo que quiero es explicar la varianza de esto para a partir de ahí crear mi modelo. Dicho esto, para sacar la varianza, ¿qué necesitamos? Pues la suma de cuadrados, eso es una varianza. Segundo momento, ¿ah? Entonces lo que vamos a hacer es premultiplicar por D transpuesta. Recuerden que vimos que la premultiplicación
O sea, la transpuesta por el vector es la generalización en muchas dimensiones del cuadrado. Y esto es estadística multivariante. ¿Ok? Es como si sacáramos el cuadrado de un vector. ¿Ok? Y esto, pues si ustedes los sustituyen, esta parte de D, de transpuesta, ¿qué sería? Pues U transpuesta por X transpuesta. ¿Y D quién es? Pues X por U. Hasta ahí no hay tema, ¿verdad? Es pura algebrita. Y xt por x es una matriz simétrica que contiene la suma de cuadrados de todas las variables explicativas. O sea, básicamente esto representa la varianza de nuestros datos. En consecuencia, la podemos descomponer, esta varianza, como la suma de dos matrices. Una que se llama F, que se llama matriz entre grupos, y la otra que se llama W, perdón, que es matriz intragrupos. Entonces, X transpuesta por X la puedo expresar como T y al mismo tiempo como F más W, por las propiedades de esta matriz. Y si ustedes sustituyen dentro de esta cosa, pues les queda esto, ¿no? UT por F por U más UT por W por U. Básicamente sustituí X por la T y la T la sustituí por F más W. Hago cuentas y me sale esto. Entonces, estas matrices T, F y W se pueden sacar a partir de los datos muestrales y las coeficientes U, estos vectores, son las incógnitas a determinar. Para poder determinarlas, lo que hizo Fisher fue algo bastante inteligente y creativo. Planteó maximizar la razón de variabilidad entre grupos respecto a la variabilidad intragrupos. Entonces dijo, ok, quiero que como estoy discriminando entre dos categorías, quiero que los grupos de una categoría sean lo más compactos entre sí y a la vez lo más diferentes de su contraparte. ¿Sí me explico en esa parte, en esa razón? Sí, ¿Sí? profe. Queremos que sea lo más compacto dentro de su categoría y lo más lejano de su categoría, la complementaria. Entonces, esto lo plantea al punto de maximizar esa razón de variabilidad, ¿no? Hacerlo, eso es lo que dije, se expresa matemáticamente así. Lambda, que es esa razón de variabilidad, sería el cociente entre la variabilidad intragrupos y la variabilidad entre grupos. Entre e intra. Este es entre y este es intra. Eso es como lo planteó Fisher. Si no le gusta, usted plantea el suyo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, queremos esta expresión maximizarla para que se dé lo que decía Fisher. ¿Cómo la maximizamos? Pues necesitamos los valores de U que hacen máximo lambda, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Y para eso derivo parcialmente con respecto al vector U. Y lo igualo a 0 para que me dé los U's que maximizan lambda. Es cálculo básico, ¿verdad? Y cuando yo hago cuentitas, de la derivada de un cociente, ¿se acuerdan cuál es la derivada de un cociente? La de abajo al cuadrado, la de abajo por la derivada, la de arriba menos la de arriba por la derivada de abajo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y después de que hacen cuentas, y estas son propiedades del vector transpuesto y derivada con respecto a un vector, etcétera, eso es de cálculo vectorial y no me voy a detener ahí, al final les queda esta expresión, U transpuesta por W por U por 2FU, que sería esta derivada, es equivalente a 2FU, y esta derivada es equivalente a 2WU. Y esto es igual a 0. ¿Para qué? Para que me dé el valor punto crítico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, cálculo básico. Entonces, esta cosa pasa para acá, multiplico toda la expresión por esto, esto es diferente de 0, obviamente, y me da esta expresión. 2 por FU por U TWU igual a 2W, o sea, básicamente este 2 salió para acá y este lo paso de a la derecha y me queda esto. Si yo saco el cociente, este lo paso para acá y este lo paso para acá, me queda que 2 entre 2 por FU y 2 entre 2 por WU es igual al cociente y al mismo tiempo esto es igual, pues ya lo habíamos propuesto, es lambda. ¿Están de acuerdo? Esto es lambda. ¿Sí? Ya lo tenemos acá arriba, ¿no? Esto.
Entonces, cuando hago cuentitas, quito este de en medio y saco acá 2WU, lo puedo subir, el 2 es constante, se quita, y te queda que FU es igual a lambda por WU. Premultiplicas por W inversa y te queda W inversa por F por U es igual a lambda U. Y luego restas lambda U de los dos lados y te queda esta cosa. ¿Esto a qué se parece? A una ecuación característica. Es correcto. Entonces, cuando tú maximizas el cociente de varianzas, te da una ecuación característica. Entonces, es equivalente a para sacar los ejes discriminantes, que son las U's son los ejes discriminantes, hay que calcular los eigenvalores de la matriz W inversa por F. Entonces, el problema se reduce a calcular los eigenvalores de la matriz W inversa por F. Y como lambda es el ratio a maximizar y representa la varianza, vamos a escoger los valores de lambda más grandes y su vector propio asociado. Entonces, de esa forma, vamos a definir las puntuaciones discriminantes de acuerdo a los ejes. Básicamente ya resolvimos el problema. Proponemos esto y nos encontramos que nada más hay que calcular los eigenvalores de esta matriz. Entonces, otra aplicación de los valores propios de álgebra lineal. Y ahora lo que se define son los centroides de cada categoría dentro de la variable nominal, y eso no es otra cosa que los estadígrafos que resumen la información. Entonces, para la categoría 1, pues es la media de todos los elementos en la categoría 1, y la categoría 2 es la media de todos los elementos en la categoría 2. Y como ya tenemos esto, podemos sacar el corte discriminante sacando esto. B1 más D2 entre 2, y ese sería el corte. ¿Quién es de 1? Pues la primera función discriminante. ¿Quién es de 2? La segunda función discriminante. Y de esa manera, si DI es menor que C, lo ponemos en el grupo 1, y si DI es mayor que C, lo ponemos en el grupo 2. Entonces construimos un muy bonito clasificador que maximiza la varianza entre los grupos que están ahí encontrados. El otro enfoque es parecido, pero usamos los componentes principales en lugar de sacar esto. En lugar de sacar esto, usamos componentes principales, que de hecho es un problema similar. Recuerdan que hay que sacar eigenvalores de la matriz de correlaciones. ¿Sí? Sí. Y estos, pues, se parecen, porque se parecen a las funciones discriminantes en el sentido de que son combinaciones lineales y aparte tienen propiedades interesantes como ser ortogonales entre sí, y la primera componente estaría asociada al mayor valor propio de la matriz, eso ya lo sabemos, y entonces las componentes sucesivas también van a estar asociados a los valores propios descendentes, etc. Entonces hay un homomorfismo, digamos, entre la función discriminante y los componentes principales. Podemos usar los dos. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda del discriminante? ¿Cómo se calcula y todo? Una duda. Sí. ¿Por qué XT por X es simétrica? ¿Mandé? ¿Por qué XT por X es simétrica? ¿Por qué X pues Es que se le corta, perdón, no lo X por X es No, no lo escuché. ¿Ustedes lo escucharon o fui yo nada más? No, se cortó. No se le escucha bien. Creo que preguntó que por qué XT por X es simétrica, ¿no? ¿Sí? A ver. Chat. ¿Por qué X transpuesta por X es simétrica? Pues por la matriz, es una matriz que está sacando básicamente los cuadrados está sacándole usted los cuadrados de la matriz.
Entonces es equivalente a decirle que A por A es A cuadrada en los reales, ¿no? Entonces en multivariable, la matriz por su transpuesta es equivalente a elevarlo al cuadrado. Entonces es simétrico. ¿Sí me expliqué? Ahí, Osvaldo. Listo. Entonces vamos a crear aquí en prácticas un hello discriminante, ¿no? Vamos a hacer un análisis discriminante. Entonces, está muy simple ya. De aquí les digo que es de bajada. Hello, análisis discriminante. Entonces, lo de siempre. Pandas y NumPy. Y vamos a usar las florecitas para hacerle homenaje a Fisher. Y está en la librería Discriminant Analysis de Scikit-learn. Y vienen, aquí está, Linear y Quadratic, que es otra variante, ¿no? Vamos a usar Linear Discriminant Analysis y las métricas, ¿no? Perfecto, entonces vamos a cargar los datos. Entonces tenemos la matriz X. Ya está nuestra matriz X, ¿verdad? Con nuestros 150 florecitas. Y nuestra variable objetivo, que es la Y, sería igual target perdón, es que hay que pasarle una lista. Entonces, a ver, Y. Ahí está Y y trae las florecillas. Tienen que estar así como 0, 1 y 2. Ya sabemos que son setosa, versicolor, virgínica. ¿Ok? Las florecillas. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿todo bien? ¿Sí? Entonces, vamos a clasificar entonces de acuerdo a un análisis discriminante. Entonces vamos a poner aquí modelo igual a Linear Discriminant Analysis. Y vamos a ver qué hiperparámetros tiene, por si nos es interesante verlo o no. Este es un súper sencillo estimador, ¿no? Entonces solo trae como hiperparámetro el solver y el número de componentes no trae nada de hiperparámetros, entonces, porque es un modelo súper sencillo. Entonces vamos a simplemente lo entrenamos. Entonces a ver qué tan mal estaba Fisher con su teoría, ¿no? Me faltó model selection, el train test split, ¿verdad? Porque tenemos que partirlo en entrenamiento y validación, lo de siempre. Y entonces train test split, le paso XY, size, train size igual a 0.7. Ya, listo. Entonces ya tenemos nuestro entrenamiento. Vamos a entrenar el modelo con XT y con YT.
y vamos a ver si generaliza. Entonces, para eso sacamos el accuracy. Y el predicho sería modelo.predict. ¿Predict qué? ¿Qué? ¿Qué? De 0 a 1. Es de regla de dedo. O sea, normalmente trabajamos en el punto 7. Pero hay casos donde si queremos ser más ácidos, por ejemplo, podremos bajar este número. Y si nos pasamos mucho y lo mandamos a punto 8, punto 9, podemos estar sobreajustando el modelo. Entonces, en la práctica, un estándar de punto 7 es el que se maneja. ¿Ok? Exacto. Entonces, YTrue es YT. Vamos a hacer aquí un print. 98 de accuracy. Y en validación, ¿cómo nos da? 97.8. Entonces, no sobreajustó el modelo. ¿Están de acuerdo? Sí, jaló. ¿Sí? Sí, profe. Sí, jalaron. Entonces, vamos a usar la rock también, ¿no? Para ver cómo se comporta con rock. Aquí en lugar de YPred es YScore. Ya les enseñé la rock, ¿verdad? La clase pasada. Sí. No permite no permite si no le ponemos un parámetro específico. Pues vamos a ver. No, este no nos permite, entonces porque insisto, es simple. Entonces no permite sacar probabilidad, lo dejamos en accuracy. Y pues básicamente predice bien pues, casi todas las flores, ¿no? Entonces le podemos poner aquí, por ejemplo, X, Y gorro, será igual a modelo.predict X y XY sería Y, por ejemplo. Entonces ya mi X ya trae las dos, ¿no? Y ahora lo que podemos hacer es crear una gráfica. Cortamos Seaborn y lo de siempre, ¿no? Para esto necesitamos otra cosa. Vamos a usar Disney y vamos a transformar estos datos. Los componentes, todos los procesadores. Entonces, para esto, déjenme, vuelvo a trabajar esto de acá. Esto ya está bien. Esto me lo voy a llevar para abajo. Ok. Disney entrenamos con X. Ya me equivoqué. Es fit predict, fit transform, de una vez. Entonces vamos a llamarla pues la nueva X. Vamos a dejarla así. Pandas.dataframe. Y aquí columns. Aquí ya va a ser pues, dimensión 1 y dimensión 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Disney. Sí. Y ya. Le damos chance. Déjenme ver cómo va el cómputo. Pues todo en orden, ¿no? Cómputo. De hecho, ya acabó. 6 segundos.
Ya a esta compu no le da ansiedad el Disney. Y ahora sí hacemos esto. Ay, caramba. ¿Saben qué? Vamos a hacerle un pequeño truco aquí, porque si no va... Ahí está, listo. Ya. Entonces nuestra X ya tiene las dimensiones y esto. Entonces vamos a dibujarlas. Entonces linear model plot, data igual a X, X igual a dimensión 1, Y igual a dimensión 2, que no ajuste la regresión, y el matiz que sea Y, corro Y. Y ahí está mi matiz. Y ahora vamos a ponerle lo mismo, pero el predicho. Entonces, voy a hacer un poquito más chico. Como ven, ¿sí le atinó o no le atinó? Este es el predicho y este es el real. Uno que otro, ¿no? Se equivocó por acá. Ajá, pues por eso tenemos una accuracy del 98. O sea, son flores que están justo en la frontera, ¿no? Que cuesta mucho trabajo decir si son 1 o 2. De hecho, si quieren, vamos a agregarle una cosita. Target names es un array. Entonces, a ver, es dict, zip. Sí, correcto. Vamos a ponerle aquí. Place. A ver, se los pongo aquí. For C in Y gorro. X en su parte C, punto replace, el diccionario, replace igual a todo. Ya. Entonces ya salen con su nombre, setosa versicolor virginica. Entonces aquí, por ejemplo, hay una virginica que está más, que parece más versicolor. Esa sí la agarró aquí Fisher. Pero hay otras que no agarró, ¿no? Por ejemplo, por acá, esta naranjita es versicolor. Y aquí Fisher le dijo que es virginica, ¿verdad? El análisis discriminante. ¿Sí está? ¿Quedó claro? Entonces sí jaló, ¿no? O sea, básicamente Fisher, su teoría la basó en su dataset. Entonces es de los primeros científicos de datos de la historia, ¿no? Fisher. Ya porque aparte aplica algo de genética y usó estadística y matemáticas para hacerlo y no tenía computadoras, nada más eso le falta. Lo hizo a patín todo. Qué flojera, ¿no? Es como ustedes en sus clases de métodos numéricos, ¿no? Que hacen todo a patín. Muy bien. Nada más quería que quedara claro el discriminante. Ya quedó claro, ¿verdad? Sí, profe. Ahora vamos a trabajar la regresión logística. Ya de aquí ya pueden aplicarlo a otro. La verdad es que es un modelo muy débil Normalmente casi no se utiliza. Pero en una de esas, si les da bien su predicción, pues ¿por qué no? ¿Verdad? No está en piedra que no tenemos que usarlo porque sea un modelo simple. ¿Sale? Sí, profe. Ahora vamos con la regresión logística. Entonces, eso va a ser uno nuevo. Pero primero vamos a ver la teoría. Este sí es uno de los modelos más utilizados en la vida. De hecho, en toda mi carrera es el que más he usado. O sea, la regresión logística es una bala de plata casi. Para todo se usa, es talachera, es confiable, es la vieja confiable, pues, así de Bob Esponja.
La vieja confiable es la regresión logística. No tienen que irse más. Todo el mundo es seducido por las redes neuronales, pero la realidad es que una buena regresión logística siempre es cumplidora. Entonces, increíble este modelo, la verdad. Aparte está bien padre, pues. Tiene... ahorita les explico por qué se llama regresión logística. Es uno de los modelos que más se utiliza en la industria, básicamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil de implementar y tiene propiedades favorables en la curva de probabilidad que produce. Produce una curva suave de probabilidad, es una chulada eso. Entonces, para iniciar nuestro estudio, hay que ver las métricas de desempeño. Ya las vimos, entonces no tiene caso que las repita, que son el accuracy, la ROC, ya lo vimos, ¿no? Y el KS. Ahora vamos a hacer la especificación del modelo, ya cómo funciona la regresión logística. Lo que hace la regresión logística es que nos permite modelar un evento dicotómico, o sea, una clasificación binaria, de forma probabilística. Eso es lo más importante. Donde P representa la probabilidad de éxito. Dependiendo del contexto, éxito puede interpretarse de manera relativa, ¿no? O sea, comúnmente éxito se referirá a aquellos casos que presentan una característica de interés. Por ejemplo, tomar un producto, incumplir un préstamo, enfermar. El complemento de P se le denota a Q, que es 1 menos P. Entonces, el enfoque del modelado de esa probabilidad de la regresión logística se basa en un cociente que se le llama momio, que es como los momios de las apuestas, ¿sí? Y en inglés se les llama odds a los momios. Entonces, está dado por esto, ¿no? El cociente de P entre Q, pues no es otra cosa más que P entre 1 menos P. ¿Está claro eso? Sí. Y eso únicamente representa pues, que tantas veces más probable es el éxito que el fracaso. O sea, que presente la característica versus que no la presente. Hasta ahí. Ahora, lo que vamos a estar interesados es en modelar linealmente la probabilidad de cierto evento en función de un conjunto de variables. Entonces, bien, supóngase que cada variable independiente, XY, contribuye proporcionalmente a la variable objetivo. Entonces, al linealizar los momios, podemos proponer esto. Esta curva, o sea, P entre 1 menos P, cuando P es cercana a 0, ¿cuánto vale esto? Además, espérenme, antes. P es una probabilidad. Entonces, por los axiomas de Kolmogorov, ¿entre qué número y qué número está? De 0 a 1. 0 y 1. Correcto. Entonces, cuando P es cercana a 0, ¿cuánto vale este cociente? Cuando P tiende a 0. 0, ¿verdad? 0. O sea, el límite cuando P tiende a 0 de esto es 0. Y cuando P tiende a 1, ¿cuál es el límite de esto? 1. ¿1? No. Infinito, ¿no? Infinito. Es correcto, tiende a infinito. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio en una burda y simple hoja de cálculo. A ver, ahí va. P y Q. Vamos a empezar en 0 con P y luego la vamos a ir incrementando de 0.01 en 0.01. Así hasta que llegue a 1. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos? ¿Y Q a qué sería igual? 1 menos P. Ok. Y ahora aquí tengo P entre Q. Entonces, pregunta. Si yo grafico en el eje de las XP y en el eje de las XP entre Q, en el eje de las Y, perdón, P entre Q, ¿cómo va a ser la relación de P versus el momio? Este es el momio, este es P. ¿Cómo sería la relación entre P y P entre Q? ¿Cómo la ven ahí? ¿Qué parece? ¿Eh?
¿Seguro? Mira, aquí da 49, 32. Es exponencial. Exactamente, es exponencial. Entonces vamos a agarrar nuestras cosas y voy a insertar un gráfico de dispersión suavizado, mejor de línea, suavizada, y le digo que la primera columna es una etiqueta. Entonces, si se dan cuenta, el comportamiento de la curva es exponencial, ¿verdad? ¿Y de dónde a dónde va? El rango, el dominio de la función va de 0 a 1, ¿no? Y de hecho no admite el 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque no puedo dividir entre 0, ¿verdad? ¿Cuál es el rango de la función? O sea, de esta función que estamos viendo aquí, ¿cuál es el rango? De 0 a infinito. De 0 a infinito. Ok, perfecto. Pregunta, ¿cuál es el rango, perdón, cuál es el dominio del logaritmo natural? De 0 a infinito. No, del 0, no. De 0 a infinito. No puedes tocar el 0. ¿Y cuál es el dominio, el rango del logaritmo? ¿De dónde a dónde produce valores el logaritmo? Menos infinito. A infinito. Infinito. ¿Sí o no? Entonces, justamente eso es lo que estoy haciendo. Por eso, ustedes ven aquí el logaritmo. Porque la entrada del momio va a dar de 0 a infinito. Y como va a dar de 0 a infinito la entrada del momio, cuando yo le aplique el logaritmo, este completo, ¿qué va a dar? De menos infinito a infinito. ¿Verdad? Y aparte, como es exponencial, ¿qué le hace el logaritmo? Positivo. No, lo linealiza. Lineal. Crece. Linealiza. Entonces usted le está diciendo, oiga, esta curva, este plano, este hiperplano, es una raya, es una recta, lo voy a igualar a otra recta, porque es lineal, y esta va de menos infinito a infinito, y esta va de menos infinito a infinito. ¿Queda claro por qué se hace el logaritmo de los momios en lugar de los puros momios? Sí. Entonces, por eso, como P es una probabilidad, pues no tiene caso que haga una regresión basada en la probabilidad si va a haber un desmadre. Entonces, por eso, la propuesta es linealizar el momio para que me produzca valores en todo el espectro continuo y ese espectro continuo lo pueda mapear a otro espectro continuo que es el de mis predictoras. Suena bastante inteligente y bastante razonable. ¿Están de acuerdo? Y más razonable que solo aventarlo a 0,1, ¿sí o no? Y si hacemos un poquito de álgebra, o sea, ponemos a P en función de todo lo demás, obtienen ustedes esta curva, que es 1 más E a la menos este hiperplano, todo a la menos 1. Y esta función se le llama función logística, cuya característica es que es sigmoidal, o sea, tiene forma de S, ¿no? De una S. Se llama función logística. ¿Qué característica tiene esta? Pues una importantísima. Esta función logística devuelve valores entre 0 y 1. Y por lo tanto, esos valores, ¿cómo van a ser interpretados? Con una probabilidad de ocurrencia del evento. ¿Ok? Entonces ya puedo saber la probabilidad de cada vector que presento y los parámetros beta que están aquí se estiman a través del método de máxima verosimilitud, que es el que se usa tradicionalmente para hacer esta estimación de parámetros. Es el algoritmo que vamos a usar. ¿Cómo se estiman estos parámetros? La regresión logística forma parte de un subconjunto de modelos que se llama modelos lineales generalizados. Hay libros completos de esto, de modelos lineales generalizados.
Y un modelo lineal generalizado lo que hace es que describe la relación existente entre la media de la variable dependiente y una variable independiente x. La regresión logística es un modelo lineal generalizado, pero la variable independiente, perdón, la dependiente se distribuye como una Bernoulli con probabilidad P, que es un evento dicotómico. Entonces, el principal supuesto es que la probabilidad está relacionada al modelo lineal de esta forma. O sea, este es el ejemplo multivariado y este es el ejemplo simplificado. Una recta es igual a otra recta. Básicamente es lo que le estamos diciendo, ¿sí o no? Así de simple. Ajá. Entonces, como el logaritmo linealiza el momio, ¿qué pasa si expresamos a P en términos de x y? Pues podríamos tener esto. De hecho, esta exponencial es equivalente a esta exponencial, nada más multiplíquenle e a la a más beta y les da esta. E a la a más beta, que por 1 más e a la a más beta. Como la probabilidad está entre 0 y 1, está apuntando a la dirección correcta, pero los valores extremos, p igual a 0 o p igual a 1, se alcanzan conforme x tiende a los infinitos. ¿Están de acuerdo? O sea, las probabilidades largas las toca hasta que va a infinito. Entonces vamos a ver la derivada de p. Si sacamos la derivada con respecto de x de p, obviamente esto es la versión simplificada, sin pérdida de generalidad, para poderlo extender a múltiples variables, pero es para que se entienda más fácil. Si sacamos la derivada de p, ¿qué tendríamos? Después de hacer cuentas, nos da p por 1 menos p, es decir, la podemos representar en términos de ella misma a la derivada de esto, de la sigmoide. Entonces, como el signo de esto es correspondiente siempre al signo de la beta que estamos poniendo, y en el caso particular beta al 0, pues no existe relación entre p y x, es decir, esa variable no sirve para predecir la probabilidad. Entonces, para entender el significado de estos parámetros de alfa y beta, vamos a considerar el caso donde x es igual a 0. Si x fuese igual a 0, pues tendríamos probabilidad de 0 es igual a 1 entre 1 más e a la menos alfa. Haces cuentas y entonces alfa sería igual al momio, ¿no? Entonces, alfa no es más que el logaritmo del momio de éxito. En el caso de beta, incrementamos la unidad x, una unidad x para ver cómo se mueve. Entonces, ¿cómo sería el logaritmo de p, pero x aumentada? Menos el logaritmo de p, es una diferencia entre los momios. Y eso sería igual a alfa más beta por x más 1, menos alfa menos beta x. Y al final, si haces todo ese show y simplificas, te queda beta, ¿no? O sea, beta x se va con beta x, beta se queda y alfa menos alfa se elimina. Entonces me queda beta. Entonces, el cambio en beta es el cambio en el logaritmo del momio de éxito correspondiente al incremento de una unidad en x. Entonces, e a la beta es el cambio multiplicativo de los momios de éxito. Si tú mueves una unidad de x, el momio se mueve e a la beta. Entonces, tienes una forma perfecta de explicar cómo un cambio en una variable afecta la respuesta de la probabilidad. Entonces, cuando ya estos son los fundamentos del sesgo y de la beta. Luego, cuando ya está esto, necesitamos una estimación de los parámetros, pero a través de los datos. ¿Verdad? Los datos nos van a dar los parámetros. Y como Y es distribuida a Bernoulli, no existe una conexión directa entre Y y los parámetros. Por lo tanto, el método que usamos se llama el método de máxima verosimilitud. Entonces, ¿cómo funciona esto de la máxima verosimilitud? Lo que hacemos es de manera general lo siguiente. Expresamos p de x como una función de alfa más beta x, o sea, cualquier función. En este caso, ¿cuál estamos usando? Pues la exponencial, pero puede ser cualquiera. Entonces, si hacemos fi a la función evaluada en el vector y, entonces la función de verosimilitud quedaría así. L es de likelihood, ¿no? Verosimilitud. La verosimilitud de alfa y beta dado el evento es igual al producto de la probabilidad de xy
a la y por 1 menos la probabilidad a la 1 menos y, porque es de naturaleza Bernoulli, ¿sí? Por la distribución Bernoulli. Y eso sería igual a básicamente f de i a la y por 1 menos f de i a la 1 menos y. Esto es clase de probabilidades, eso lo vieron en probabilidad, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que si ustedes se fijan, la verosimilitud de los parámetros dado el evento es un producto. ¿Qué es más fácil, jóvenes? ¿Trabajar con productos o trabajar con sumas? Con productos. Entonces, la curva de verosimilitud se puede estimar a través de la log verosimilitud. Entonces, si usted no es con productos, es con sumas. Es más fácil hacer. ¿A poco es más fácil un producto que una suma? No, no usaste una suma, ¿no? La suma, claro. Me sacó de onda porque es tan obvia la respuesta que me O sea, sacó de onda. es que es como si dices 5 por 2, no lo sumas, haces el producto. A ver, computacionalmente, ¿qué es más barato? Sumas. Sumar. ¿Sí? O sea, eso lo aprenden desde primero, ¿no? Es más simple la suma. O sea, en la jerarquía, primero es la suma, y luego la multiplicación, y luego la potencia, ¿verdad? Pues la potencia es una multiplicación abreviada, la multiplicación es una suma abreviada. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Entonces es más fácil trabajar con sumas. Entonces, si tengo un producto, si yo le saco el logaritmo al producto, ¿en qué se convierte? ¿En división? En sumas. ¿Qué onda? Logaritmo de A más, del logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B, ¿no? Sí, sí, sí. No, qué bárbaros. Por eso el profesor Carlos Ortega se enojaba tanto cuando no le sabían decir las propiedades del logaritmo. Que es el único que siempre está dándole a los logaritmos. Mire cómo lo aprendimos y lo aplicamos aquí. Pues logaritmo de la verosimilitud pues es igual a que en lugar del producto sea la suma, porque es un productote. Entonces suma de igual a 1 hasta n del logaritmo de este más y por el logaritmo de este. ¿Por qué? Porque esto baja, ¿no? Multiplicando en el logaritmo. Entonces, pues ya está. Esto es todo. Puede simplificar, sale esto. Entonces, para maximizar esta función, necesitamos la máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Maximizar, ¿verdad? Y para maximizar, necesitamos obtener las ecuaciones para resolverlas y poder estimar los parámetros. Entonces, ¿cuál es el valor de alfa? Que es uno de mis parámetros. Uno es alfa y el otro es beta. ¿Cuál es el valor de alfa que maximiza? Pues la parcial de la log verosimilitud con respecto a alfa. Hace usted cuentas. Ajá, y le queda esto. Y menos FI por FI entre FI por 1 menos FI. Y mediante un procedimiento similar, llegamos a la beta, ¿no? Necesitamos la parcial con respecto a beta, porque necesitamos estimar la beta, y llegamos hasta acá. Este es parecido. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que este usa X y este no usa X. Pues ya lo habíamos visto, ¿no? La beta y la X están relacionadas. La alfa no está relacionada con la X. Y entonces, ¿qué pasa si hacemos un enlace logístico? En los F lo tomamos como un logístico, un enlace E entre 1 más E, que es la logística que vi hace rato. Entonces, se simplifican y cuando las resolvemos para alfa y beta, obtenemos los parámetros estimados que garantizan la máxima verosimilitud. ¿Por qué? Porque esta función de verosimilitud tiene propiedades de concavidad y con eso garantizamos la existencia de un óptimo. El problema es que estas ecuaciones son de naturaleza no lineal y por lo tanto no se resuelven de manera analítica, se resuelven a través de métodos numéricos. Y el método numérico que vamos a usar es uno viejo conocido que se llama el método de Newton. El de Newton-Raphson que vieron en su clase de métodos numéricos es ese.
Entonces, lo que hacemos es hacer una combinación de varias cosas. Vamos a estimar los parámetros de máxima verosimilitud. Entonces, partimos de su forma más simple, que es minimizar una función escalar de una sola variable. O sea, vamos a pensar en eso y de ahí ya se va a múltiples dimensiones. Entonces, f teta, necesitamos encontrar el mínimo global teta asterisco, ¿no? Este es el óptimo. Y como se cumplen los criterios de convexidad, podemos expandir en serie de Taylor. Esta función se puede expandir por serie de Taylor hasta el grado 2, o hasta el grado que yo quiera. Por simplicidad tomo el grado 2. Y lo que hace nuestro método de Newton-Raphson es minimizar la aproximación cuadrática de la función en la que estamos interesados. Entonces usamos series de potencias para que esa función rara, no lineal, que salió de la máxima verosimilitud, se simplifique y a través de un método numérico encontremos los valores. Entonces, todo esto es lo que está programado atrás en scikit-learn y que ustedes ya no se van a preocupar porque ya está hecho. Entonces, si incorporamos aquí la expansión completa de segundo orden de la serie, pues tendríamos que f teta es aproximadamente f de teta 0 más teta menos teta 0 por la primera derivada, evaluada en teta 0, más la mitad de teta, porque es 1 entre 2 factorial, ¿se acuerdan? De la serie de Taylor, ¿sí? Etcétera. Y ahora lo que hacemos es derivar con respecto a teta e igualamos a 0. ¿Para qué? Para obtener f' de 0 más la mitad de f' de 0 por 2 veces por esta derivada, teta 1 menos teta 0, y eso es igual a 0, y llegamos a esta vieja conocida. ¿Se acuerdan de esta ecuación del método de Newton-Raphson? ¿Esta? Que es para encontrar óptimos, se usa la derivada y la segunda. Para encontrar raíces, se encuentra la función original y su derivada. ¿Se acuerdan? Entonces, esta nueva aproximación es mejor que la anterior y en consecuencia podemos poner una regla de correspondencia iterativa que eventualmente va a converger al óptimo deseado, que es esta regla que ustedes ya conocen de sus clases de métodos numéricos. Entonces, esto es en una dimensión, pero fácilmente se extiende a más dimensiones, nada más que en lugar de tener teta es teta vector y la aproximación de Newton se actualiza de acuerdo a el vector de parámetros, que es lo que vamos a hacer, es igual al vector de parámetros anterior menos h1. Fíjense cómo tiene el símil este menos, es este menos, pero en varias dimensiones sería h, que es el hessiano. Tenemos el hessiano evaluado en el vector anterior por la derivada, ¿verdad? La derivada de el cociente de las derivadas. Entonces, el equivalente de eso es el vector gradiente. Entonces, esta expresión multivariante equivale a esta expresión univariante, ¿no? Acuérdense que el hessiano está relacionado con ¿qué derivada? ¿Con las primeras? No, la segunda. El hessiano es la segunda. Y el gradiente es la primera. Entonces, básicamente usted está haciendo, fíjese, la multiplicación de la primera derivada y está dividiendo, comillas, porque es la inversa, entre la segunda derivada. ¿Ya vio? Es la misma regla, pero multivariante. Esto. ¿Queda claro? Sí. Entonces, esto es como se generan los parámetros de la regresión logística. Entonces ya tenemos toda la teoría al respecto de la regresión logística. Y se llama regresión logística porque la curva que da es una curva logística. Cuando ustedes resuelven la ecuación diferencial logística, les da una sigmoide. Por eso se llama regresión logística. Porque tiene la misma forma que la solución de la ecuación diferencial logística. Sí la vieron en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? No. No, ¿cómo? Pues, ¿qué les enseñan? O al menos no con ese nombre. Es súper común esa. Es que luego no les enseñan chido porque nada más siguen el libro de SIL, ¿no? De ecuaciones. Y ecuaciones diferenciales está bien padre. Viene de dinámica de poblaciones, o sea, se modela con dinámica de poblaciones. Y es ahorita les digo cuál es.
exactamente, ¿no? Para que la tengan. Es que me dio mal. Ecuación diferencial logística. Se llama también la ecuación de Verhulst. Es la siguiente. A ver, se las escribo en el Jupyter para que aquí puedo escribir LaTeX, ¿no? Entonces, igual acuérdense que los niños grandes escriben en LaTeX, no en Word, ¿verdad? Yo uso LaTeX para todo, entonces se van acostumbrando. Al principio es difícil, pero saben programar. Entonces, esta es la ecuación logística. Si resuelven esta ecuación diferencial, les da una curva logística. ¿Ok? Está basada en la población. O sea, el cambio de la población es igual a la población por una constante menos una tasa de variación, ¿verdad? Eso es la ecuación de Verhulst. Se llama Verhulst. Y de ahí obtiene su nombre la regresión logística. Sí, pura chicharronera, dice LaTeX. Ya ando haciéndome pro. Z igual a bar X1. Ok. ¿No? Pues si se dan cuenta, mis apuntes todos están hechos en LaTeX, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver qué horas son las 9. Vamos a ver un ejemplo de la regresión logística. Y ya, esta la quito, ya después la ve. Entonces, lo de siempre, antes de pasar a lo de la transformación web, porque esa es otra onda que vamos a usar para mejorar la regresión logística. Entonces, vamos a buscar un clasificador. Está la regresión logística en Linear Model también. Logistic Regression. Y vamos a usar Accuracy y ROC. En la regresión logística se usa más la ROC. Y ahorita voy a hacer una función para calcular el KS de esto. De hecho, vamos a usar SciPy. Vamos a usar SciPy. SciPy, ahí. SciPy.stats import KS to sample. Va a sacar el KS, logística, ROC, train test split. Y vamos a sacar un dataset de juguete para trabajar, que es de la diabetes, de los indios de la diabetes. Y Seaborn, Matplotlib, por si las flies. Y scikit-plot. Plot rock curve, plot KS. Ahí está. Profe, Mande. ¿podría recordar lo que era el KS? Sí. El KS es la diferencia entre dos distribuciones.
Es la máxima diferencia entre dos distribuciones acumuladas. Una empírica y una teórica. En este caso la vamos a usar para los ceros de los unos, sacar la distancia de las distribuciones. ¿Ok? Porque es un clasificador. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a trabajarlo. Entonces ya tenemos casi todo. ¿Sí? ¿Listo? Ok, vamos a cargar los datos. Ahí están los datos, entonces ya sabemos. Yo lo voy a poner como un data frame ahorita. O sea, le voy a poner data frame y todo. Y columns sería igual a data.featurenames. Entonces tengo edad, sexo, tenemos que ver qué es cada cosa. A ver. Trae 442. Son características que les midieron y la variable físicas, antropométricas, y la variable objetivo es si tiene o no diabetes. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Eso es para ejemplo, es de juguetes. Y ahora vamos a sacar pues, la target, que sería data.target. Entonces ya tengo aquí mi target. Ah, no puede ser. No, entonces no es el que estaba buscando. Déjenme cambio de dataset. Ese es otro. Ese es para regresión en niveles de azúcar, de seguro. El de los vinos, no. No, vamos a tener que hacer el de el breast cancer. Sí, a ver. Sí es clasificación. Déjenme valido. Correcto. Te mide la dimensión del tumor y que si tiene cosas médicas, ¿no? La media del radio, la media de la textura, la media de la concavidad, etcétera. Y con eso medimos si me da cáncer o no, si es canceroso la muestra o no, ¿ok? De cáncer de mama. Este sirve para la regresión logística. Déjenme le agrego aquí para que podamos ver todas las columnas. Y ahora sí ya podemos ver todas. Ahí está, ¿no? Entonces esas son mis variables. Son 30 variables y una variable objetivo y 569 observaciones. Entonces vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Tomamos X sería df en su parte data.featurenames. ¿Está? Entonces ya tengo mi matriz de predictoras, X, ¿correcto? Y la Y sería df en su parte target. Vamos a darle un copy para que no delata esto después. Entonces ya está X, ya está Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo de siempre, el train test split. Train size va a ser igual a 0.7. Y vamos a sacar una tupla. Entrenamiento, validación. Perfecto, ya está. Entonces ya está partido mi dataset, ya está todo, ya tengo todo listo. Y ahora lo que voy a trabajar es el modelo. Modelo, una regresión logística. Esta no tiene muchos hiperparámetros. De hecho, casi nunca trabajamos con hiperparámetros de la logística. Entonces la vamos a entrenar así. Entonces entreno y le mido
el KS y el ROC. Entonces, trabajo... ¿dónde está el ROC? Acá. Entonces aquí dice warning que se pasó del número de iteraciones. Ya, le di 5000 iteraciones para que le dé 10 vueltas al dataset. Acuérdense que estamos jugando a Machine Learning. Entonces, mi accuracy está en 96-94. ¿Qué les parece? ¿Sobreajustó o no sobreajustó? No. No, está bastante bien el modelo. Vamos a ver la ROC. Con la logística sí puedo sacar la probabilidad. Ese es uno de sus principales ventajas. Entonces, vean, esto nada más lo cambiamos por predict proba y le pasamos la probabilidad de 1. Tiene una ROC de 99 y una ROC de 98. Entonces está bastante bueno el modelo, ¿no? La regresión logística funcionó muy bien. Ahora, esto es el modelo en su conjunto, pero del modelo pues vamos a sacar los coeficientes. ¿Los coeficientes quiénes son? Las betas. Ajá. Entonces, por ejemplo, de las variables que estamos trabajando, por ejemplo, el radio medio, quiere decir que por cada unidad del radio medio, la probabilidad va a cambiar en E a la beta, o sea, a la 1.007. ¿Ok? Entonces, las betas que están cercanas a 0 son variables que influyen menos en la decisión. Y también el modelo sacó el intercept, que este es alfa. Este alfa es el alfa de acá. Esta alfa. Y las betas, pues es un vector. O sea, en este caso, alfa sería beta 0 y las betas son cada una de estas. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Cada beta le corresponde a cada variable. Entonces usted tiene que multiplicar 1.077 bla, bla, bla por la media, más 0.29 por este, más por la, etcétera. Todo eso en negativo, restarle alfa, eso meterlo a una E, ¿no? Todo en negativo, restamos alfa, lo meto a una E, le sumo 1 y le saco el recíproco. Y de esa forma me sale la probabilidad. ¿Ok? Eso si lo hiciera a mano, la probabilidad. Obviamente ya aquí en scikit-learn ya está todo hecho, entonces ya no tengo que hacer esa cosa. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Y ahora vamos a tomar el data frame y vamos a sacar la probabilidad. Que no sería otra cosa más que el modelo.predictproba de X y nada más en su parte 1. Entonces ya tiene usted, mire, la probabilidad. Entonces, si usted saca la probabilidad, le da la curva de la probabilidad. Este es el histograma de la probabilidad. O da 0, o da 1 y unos cuantos en medio. Entonces ahora vamos a ver las curvas. Ahí se borró, ¿verdad? Ahí está. Entonces vamos a dibujar la curva ROC.
de las dos, del entrenamiento y la validación. Nada más me faltó agregarle un parámetro. Nada más la macro. Y ahí está, miren, la curva ROC 99 y 99. Prácticamente son iguales, ¿ya vieron? Es casi perfecto el modelo, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Y luego esto, ahora el KS. Vamos a sacar el KS. Nada más le quito este parámetro. Y este es el KS, miren, bien poderoso. Separa las ceros, que son los no cancerosos, de los unos, que son cancerosos. La distribución acumulada de cada uno, ¿ya vieron? Está gordísimo. El KS da 0.94 y este 0.91. O sea, no... Es muy bueno el modelo. Muy, muy bueno. ¿Vale? El KS se saca a patín así, miren. Bueno, le puedo dar aquí. Pueden usar el KS to sample y le pasan df .log df.target igual a 1 .probabilidad. Ese es 1 y el otro el 0. Y miren, el estadígrafo aquí les da 92, o sea, ¿ya vieron? Muy cercano a estos. Esta es una forma de calcular el KS con esto. Y también lo pueden sacar a mano. A mano el KS se calcula así, miren. Toman, vamos a hacer un auxiliar, sería la probabilidad. Y la target. Ahí está. Pues ahí tengo la probabilidad y la target. Ahora voy a sacar el rango de probabilidad, que va a ser cortar, discretizarla. Entonces la calculo así. Bins sería de 0 a 1. Entonces ya tengo el rango de probabilidad. Me equivoqué aquí, era 0.1. Y ahí está, miren, mi rango de probabilidad. Si yo hago probabilidad.valueCounts, .sortIndex, me da esto. Ahí está, de 0 a 0.1, de 0.1 a 0.2. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Entonces lo estoy partiendo. Entonces le voy a hacer lo siguiente. Ya tengo AUX, ya tengo el rango y el target. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una tabla pivote. El índice va a ser el rango de probabilidad. Las columnas van a ser el target. Y los valores van a ser probabilidad. Y la función de agregación va a ser conteo. Listo. Entonces, esta sería mi tabla pivote. Ya resumida. ¿Ven? Entonces, nada más le voy a rellenar los ceros. De hecho, lo pude haber hecho desde acá arriba. O sea, lo voy a hacer para que vean. Trabajamos otra vez. A ver. Copia, rango, tabla. Este ya no va. Ahí está. Listo. Y ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Para cada uno, vamos a sacar la distribución acumulada. Entonces les queda esto. Esta es la distribución acumulada. Y ahora lo que van a hacer
es dividirlo entre el total. Déjenme lo vuelvo a hacer. Y ahí está. ¿Ya vieron? La distribución acumulada. ¿Sí? Y luego van a sacar la diferencia. Y la diferencia no es otra cosa que la resta entre las distribuciones acumuladas. Eso es Kolmogorov-Smirnov. Perdón. NumPy.apps en valor absoluto. Y ya tienen esto. Y el KS será igual a la diferencia máxima. 92.58. Es el que nos dio aquí, mira. 92.58. ¿Ya vieron? Esto es sacar el KS a mano. Si yo grafico, ahí está. Esta curva gorda es esta misma curva gorda. ¿Sale? Este es el KS sacado a patín. ¿Sí? Pues ya está. Entonces, esta es la regresión logística y este es el modelo de los que más vamos a usar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profesor, y por ejemplo, la regresión logística sirve también para, no sé, clasificaciones no binarias. Sí, pero básicamente lo que hace es sacar muchas clasificaciones binarias y sacar la que tiene más probabilidad para asignarle a la clase. Entonces, por ejemplo, las florecitas, sacaría la probabilidad de setosa, la probabilidad de virgínica y la probabilidad de versicolor. Y la probabilidad que quede más grande, esa escoge como la clase. ¿Sí? Ok. Pero Sí. sí se puede. Aquí, gracias, profe. Pero usualmente se trabaja puro binario. O sea, es raro como usar una regresión logística para multiclasificación, es como de usa otra cosa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué se usaría? Pues puedes usar un ensamble, puedes usar una red neuronal, ¿no? Puedes usar otras cosas. Ájale. Hay valles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? No. ¿No? Pues listo. Entonces, la próxima clase, el lunes, terminamos de ver lo que corresponde al WE, que es esto, WE, que es especial para la regresión logística, y el IB. Esto va a ser súper útil para encontrar poderes predictivos en clasificación binaria. Y hacer scoring. La regresión logística se usa en scoring. Lo que hizo FICO, que les mostré el video hace rato, es scoring. Entonces vamos a hacer un modelo de scoring, por ejemplo, para del cáncer, a través del WE. Lo hacemos la próxima clase. ¿Va? ¿Les parece? Sí, profe. Va. Pues listo. Si no tienen más dudas, nos vemos el lunes. Que ustedes se la pasan de vacaciones. Nos vemos hasta el próximo lunes. O también es puente. Órale, pues. Cuídense, chavos. Nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Nos vemos, Gracias. profesor. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.